Muy buenas a todos. Vamos a ver un vídeo tutorial para preparar la asignatura de Geografía en Geografía de España para la prueba de acceso a grado superior. Entonces, lo que vamos a ver es los temas más importantes y también unos consejos de preparación, lo que es la forma más adecuada de preparar los contenidos. Bueno, por un lado tenemos la asignatura dividida en tres grandes bloques: el bloque de Geografía Física, el bloque de Geografía Política y luego la parte de Geografía Económica. Entonces, en Geografía Física tenemos cuatro grandes temas. El primer tema es el relieve, y aquí en el relieve vamos a ver distintas preguntas, como por ejemplo las características del relieve de la península ibérica. Tenemos que hacernos un esquema con las 4 o 5 características que tiene. Luego los dominios litológicos, aquí tenemos que saber distribuir en un mapa lo que es el dominio silíceo, es el dominio donde prevalece la roca silicia, el dominio calizo, el arcilloso y el volcánico. Luego también podemos hacernos un esquema con las características de cada tipo de dominio litológico, así como un paisaje de rocas, los paisajes de roca típicos de cada tipo de dominio litológico. Por ejemplo, el dominio silicio, pues podemos ver los berrocales, los canchales. El dominio calizo, pues lo que son los torcales, las dolinas. El arcilloso, pues las campiñas, es decir, el paisaje más característico de cada tipo de roca. Luego, una pregunta súper importante es la de las unidades morfoestructurales del relieve. La tenéis que distribuir entre las unidades que están en el interior, las que están en el borde de la meseta y las exteriores a la meseta. Y luego dentro de cada unidad del relieve pues podéis poner el pico, los picos más importantes, alguna característica del tipo de roca que prevalece, pero tampoco hace falta que hagáis, que pongáis mucha información por cada unidad del relieve. Lo que sí me estudiaría bien son las unidades del relieve que están dentro de vuestra comunidad autónoma. Eso sí me lo miraría con más detalle. Y luego, en cuanto a las prácticas, pues tenemos que hacer mapas de unidades del relieve para que sepamos colocar las distintas unidades dentro de un mapa físico mudo, ¿vale? Luego tenemos el tema número 2, la red hidrográfica española. Aquí tenemos que estudiarnos las características de la red hidrográfica y los factores que influyen. Luego las vertientes hidrográficas, súper importantes, la atlántica, cantábrica y mediterránea, con las características de los ríos de cada tipo de vertiente. Luego los regímenes fluviales, tener un poco en cuenta los distintos regímenes fluviales que hay y hacer prácticas asociadas a un tipo de régimen fluvial, ¿vale? Está el régimen pluvio-nival, el régimen nival, es decir, los regímenes fluviales lo que hace es medir la cantidad de agua, lo que es la regularidad de agua que lleva el río a lo largo del año. Entonces, de los regímenes fluviales me miraría los distintos tipos de regímenes que hay y a lo mejor haría alguna práctica asociada. Y luego también prácticas con mapas de ríos para que podamos colocar los ríos dentro de cada vertiente. Luego tenemos el clima de la península, lo que son los dominios climáticos. La primera pregunta importante son los factores y elementos del clima, saber distinguir unos de otros y alguna característica y cómo se mide cada factor y elemento. Luego los dominios climáticos, lo que es el clima mediterráneo, el oceánico y dentro de cada tipo de clima los subtipos. Por ejemplo, del Mediterráneo, pues el Mediterráneo continental, el Mediterráneo marítimo, ¿vale? Es decir, hacer un esquema es bastante importante de los distintos dominios climáticos con las características de temperatura, de precipitaciones más habitual en cada tipo de clima. Y luego las prácticas de este tema son los climogramas y los mapas del tiempo. Para ello tenéis que saber hacer un climograma. Normalmente el climograma os van a hacer las preguntas, no vais a tener que hacer un comentario, sino que directamente os van a preguntar, al igual que con el mapa del tiempo, ¿vale? Para los mapas del tiempo es súper importante tener bien estudiados los factores y elementos del clima, ¿vale? Para poder interpretar lo que son las borrascas
y los anticiclones que hay dentro de un mapa y cómo afecta. Esto es súper importante que hagáis alguna práctica ya resuelta, que tengáis un modelo y a partir de ese modelo pues ya vais haciendo otros. Bueno, pues esto es lo que son los paisajes vegetales. Ya hemos terminado el bloque de geografía física. Luego tenemos el bloque de geografía política. Aquí hay dos temas bastante grandes, que son el tema de la población y el tema de la ciudad. En la población hay que estudiarse las fuentes estadísticas para el conteo de población, las tasas demográficas, súper importante saber definirlas y calcularlas, y luego la estructura de la población por edad, sexo, ¿vale? Para luego saber interpretar las pirámides de población, que son las prácticas asociadas a este tema. Luego tenemos el tema de la ciudad. Empezamos estudiando el proceso de urbanización desde la edad antigua, por etapas, los planos urbanos, los distintos tipos de planos, el plano radiocéntrico, el plano ortogonal, el plano irregular, fundamentalmente esos tres, las funciones urbanas y poner un ejemplo de cada una y, muy importante, los ejes urbanos, ¿vale? Los ejes urbanos de la península ibérica. Sabéis distribuir estos ejes dentro del mapa político, ¿vale? Tenemos el eje atlántico gallego, luego tenemos el eje del Mediterráneo, el eje sureño, es decir, esto lo tenéis todo en el temario, ¿vale? Los ejes urbanos de España, que ya sabéis que es una red radiocéntrica con el centro en Madrid y luego el resto de redes distribuidas en la periferia. Luego tenemos la geografía económica. Aquí hay 4 temas, el sector primario, ¿vale? Y nos hacemos un esquema de los paisajes agrarios españoles y también ver un poco por encima lo que es la pesca, los tipos de pesca que hay, los problemas que tiene la pesca hoy en día, ¿vale? Luego el sector secundario, todo lo que tiene que ver con la industria. Aquí se ve el proceso de industrialización de la península desde el siglo XIX hasta hoy, las áreas industriales que se localizan en la península ibérica y luego también un pequeño resumen de las distintas materias primas y fuentes de energía que se utilizan en el sector secundario. Luego tenemos el sector servicios, en el que tenemos que ver todos los sectores, o sea, todas las actividades relacionadas con los servicios, fundamentalmente el turismo, el transporte, también súper importante, y las TICs. Por último, tenemos el tema de la Unión Europea, que es un tema de geopolítica, donde tenemos que hablar sobre, tenemos que estudiar el proceso de formación de la Unión Europea con sus principales instituciones y los distintos tratados de adhesión, Luego, las funciones de cada institución, a qué se dedica cada una, las políticas económicas y los fondos de cohesión que se llevan a cabo en la Unión Europea. Bueno, esto es el temario distribuido en 3 grandes bloques y ahora vamos a ver los consejos de preparación. Bueno, primero es que tenemos que estudiar por bloques, es decir, vamos a estudiar primero el bloque de geografía física, luego el de política y por último el de geografía económica. También podemos combinarlo, es decir, puedes estudiar un tema de geografía física al mismo tiempo que estás estudiando otro de geografía política. Ya depende un poco del tiempo que tengas de cara al examen y también del tiempo disponible que tengas para estudiar en casa. Pero no pasa nada si compagináis los bloques porque no significa, digamos, que puedes estudiar geografía física y política que no te va a perjudicar estudiarlos los dos a la vez, ¿vale? Luego tenemos que hacer un esquema por cada pregunta que tenga un desarrollo medio, es decir, no hace falta que desarrolléis todo el tema con mucha información, ¿vale? Porque básicamente de lo que se trata es de retener algunos conceptos, algunas ideas principales de cada pregunta. Luego, las prácticas por tema, intenta hacer las prácticas más representativas de cada tema con un ejercicio que ya tengáis resueltos. Ejercicios resueltos, con ese lo tomáis como base y a partir de ahí resolvéis otro. Luego tenéis que hacer un vocabulario por cada tema, súper importante, ¿vale? De geografía física, por ejemplo, del tema del relieve, os hacéis con un vocabulario con los conceptos que han caído en ese tema.
Luego, lo mismo con los temas de geografía política. E intentar el vocabulario, en la medida de lo que podáis, intentar hacerlo con vuestras propias palabras. Usar algunos términos técnicos, pero tampoco abuséis porque es más complicado de memorizar. Y luego, una vez que termine todo el temario, recuerda hacer exámenes globales de las convocatorias de años anteriores. Pero eso una vez que hayáis terminado el estudio de todo el temario, ¿vale? Hay comunidades autónomas cuyo formato difiere de otro. Hay comunidades donde es de desarrollo y te van a mezclar preguntas de teoría, de desarrollo medio con vocabulario y práctica. Y luego hay otras comunidades donde son preguntas tipo test. Entonces, si son preguntas tipo test, pues tenéis que orientar un poco la preparación a eso. ¿Por qué? Pues porque no tenéis que hacer mapas del tiempo, no tenéis que hacer prácticas, sino que tenéis que resolver cuestiones teóricas en formato tipo test. Entonces, tenéis que adaptar un poco la preparación. Si es una comunidad donde es un examen de desarrollo, pues ya tenéis que saber que os van a preguntar en 3 formatos distintos. Por un lado va a haber prácticas, por otro lado van a haber preguntas de vocabulario que normalmente suelen poner y preguntas de desarrollo medio, ¿vale? Luego también es muy importante que intentéis estudiar los distintos aspectos de la geografía de vuestra comunidad autónoma, porque a veces suelen tirar un poco para casa y ponen situaciones muy relacionadas con la actualidad de vuestra comunidad, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo que quería comentaros. Intentar, en la medida de lo que podáis, seguir una rutina semanal de estudio con los contenidos organizados por 3 grandes bloques, tal y como tengo aquí. Y luego, dentro de cada bloque, pues vais trabajando los distintos temas, ¿vale? Bueno, espero que os sea de utilidad y un saludo para todos.